Bueno, muy buena tarde para todos. Qué rico nuevamente reencontrarnos en nuestra asignatura Proyecto de Grado 1. La idea es que vamos a arrancar la tercera fase, que ya es la construcción final de nuestro proyecto, de nuestro documento, que es el proyecto de grado. Y a partir de allí, pues obviamente tenerlo listo para poderlo presentar al Consejo de la Facultad y ir avanzando un poco en el desarrollo del mismo. Vamos a dividir en dos la clase de hoy. La primera quiero revisar, he estado mirando, digamos, algunos de los documentos que ya han enviado como anteproyecto y encuentro algunas inconsistencias, entonces se las quiero hacer evidenciar a ustedes con el propósito de que no cometan estos errores, porque pues obviamente al cometer esos errores, pues demeritan la construcción de, en este caso, del anteproyecto y a su vez, pues obviamente generan inconveniente en todo lo que es la construcción del proyecto, porque lo que hemos hecho es que paso a paso hemos ido construyendo el proyecto y si cometemos algún error, pues ese error, y si lo pasamos, pues ese error va a evidenciarse en el documento final, que es el producto final, que es el proyecto. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Aquí tengo, digamos, de los distintos trabajos que cada uno se han venido entregando. Vamos a coger este primero, este primero que es, voy a descargarlo para que lo veamos y voy a descargar el programa. Está César, Alejandro, Jefferson y Andrés Felipe. Señor. Profe, qué pena. Profe, ¿será que yo podría empezar? Es que tengo que hacer unas cosas después. Ok, ¿cuál es el tuyo? Mateo Fuentes, Aguirre. Ya lo buscamos. Mateo Fuentes. Voy a compartir pantalla para que podamos ver todos el documento y a partir de allí podamos evidenciar de pronto las cosas. ¿Lo están viendo ahí? ¿Lo coloco un poquito más grande? Profe, ahí se ve bien. Okay. Sí. Diseñar una plataforma digital para un acueducto boreal. Sí, señor. Entonces, digamos, dentro del tema, Mateo, primero que lo que tenemos que hacer, o sea, tenemos que cumplir con, voy a colocarlo acá para que lo veas, con todos los 8 puntos que están acá como anteproyecto. De lo contrario, no es un anteproyecto. Debe tener un título, una formulación, la justificación, los objetivos, el marco de referencia, diseño metodológico, cronograma y bibliografía. Cuando Sí, evidencio acá, pues obviamente no están. Pero hay que colocar el título ahí Pues es que dentro es de la tabla de contenido. la tabla de contenido, pues te da los elementos que contiene el trabajo. ¿Sí me hago entender? Si tú no lo, digamos, si yo llego y miro, voy a generar aquí, digamos, para que tú lo puedas ver, voy a Sí, emplearlo un profe, poco. sino que como lo había puesto al inicio, como usted lo había leído, pues no pensé que había que agregarlo a la tabla de contenido. Bueno, pues la intención es que lo tengas en cuenta para qué, porque el proyecto final tiene que tener estos 10 puntos que nosotros estamos viendo acá, ¿de acuerdo? Y Sí, siempre señor. lo coloca, porque en la tabla de contenido lo que muestra es lo que tiene el documento. Pero es para que lo tengas como referencia y que le sirva a usted para, pues obviamente, corregir lo que estamos teniendo. Vamos a mirar de todas maneras el desarrollo. La formulación del problema, la intención, aquí estoy viendo que estás documentando los números, Sí, lo que señor. me establece es la documentación de cada uno de los párrafos, que era lo que veíamos. Esto Exacto. demuestra en términos prácticos que él ha hecho, por lo menos para la formulación, muchos de los elementos sustentados documentalmente. ¿Qué es lo que empiezo yo a evidenciar en esto, Mateo? Sí, Es profe. que sin darse cuenta, esto que tú acabas de hacer,
Además de ser la formulación, es el planteamiento del problema. Recordemos que la formulación es la pregunta final que tú la tienes aquí al final. ¿De acuerdo? Sí, señor. Sí. Esto es la formulación. O sea que todo lo que estás demostrando aquí, en toda esta parte, es ya el planteamiento del problema que termina en la formulación. Entonces, si yo te muestro aquí, por ejemplo, esto, ¿qué es lo que vemos? La formulación es la pregunta, pero ya en el anteproyecto es el planteamiento. Lo que tú estás mostrando aquí es el planteamiento del problema, que es el primer punto del trabajo, porque tú estás sustentando cada uno de los elementos dados y al final termina en una formulación que es estas preguntas que tú tienes allí. ¿De acuerdo? Exacto. Entonces, esto es Sí, un señor. primer elemento que es bien importante que lo tengamos en cuenta, porque aquí Mateo lo desarrolla y en algunos documentos no lo tienen todavía claro. Entonces, es importante que él nos ayude aquí a mostrar claramente cómo yo planteo el problema y lo termino en una formulación que es una pregunta. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Ok. ¿Y para los demás también es claro? Sí, profe, claro. Ok. La justificación la habíamos trabajado, nuevamente reitero, con base en el árbol de objetivos, en lo que es la parte de finalidad. La finalidad quiere decir el fin, y lo que establece un proyecto como esto es que uno va a solucionar el problema, y eso es lo que justifica de alguna forma el desarrollo de esta investigación. Entonces, si uno mira, igualmente tiene que estar sustentada documentalmente, que es lo que aquí evidencia también Mateo. Ha venido, digamos, sustentando de alguna forma la justificación de su investigación. ¿Qué es lo importante, Mateo? Que te lo recomiendo para que veas. Si tú miras, en esta justificación planteaste la forma de, digamos, de evidenciar los documentos de otra manera. ¿Sí me hago entender? Sí, sí, Bien señor. valdría Sí. la pena que unificara ese criterio, o lo hacemos como lo tenemos en la formulación, que es el planteamiento, o lo hacemos como lo tenemos aquí en la justificación. Pero la idea es tener una sola forma de mostrar la documentación que uno ha trabajado para poder evidenciar el tema. Entonces, es Ok. importante que lo tengas en cuenta para que cuando vayamos a construir o vayas construyendo, la mejora de esto ya va a ir en lo que es el proyecto, ¿o yo? Sí, señor. Listo. Ok. Vamos al objetivo. El objetivo, diseñar una plataforma digital para un acueducto veredal. Yo traje aquí esto que es fundamental porque vi que algunos todavía no encuentran eso. Yo arranco con un verbo en infinitivo, un sujeto, una condición y lo esperado, ¿sí? Lo que yo espero. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, del objetivo de aquí, obviamente arranco con un verbo en infinitivo, hablo del sujeto, y qué es lo que yo esperaba, ¿sí? Diseñar una plataforma digital para un acueducto veredal, ¿con qué propósito, Mateo? Pero pues sería como para beneficio de la comunidad. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué? Porque Sí. eso es lo que nos daría aquí lo esperado. Profe, o sea que sería más específico, pues, así, en ese Claro, objetivo. y por Ah, eso lo listo. traje a colación eso, porque lo que me va a permitir a mí, mire la diferencia, para beneficio a la comunidad. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué encuentro? Es que voy a diseñar una plataforma digital para algo, para el acueducto digital, como, o que le va a permitir tener un beneficio a la comunidad. Aquí hay un buscaríamos una forma distinta de unir. Es una plataforma digital para un acueducto vial permitiendo el beneficiar a la comunidad, por dar un ejemplo. Listo, sí, profe. ¿Sí? Entonces, te da un objetivo ya mucho más concreto con unos elementos que son los que estamos colocando acá. Nuevamente se lo reitero, que hay un verbo en infinitivo, un sujeto, una condición y lo que vamos a esperar, que ya aquí me lo muestra. ¿De acuerdo? Y si Ok. miramos cada uno de los objetivos, señor, No, sí, sí, está bien, profe, pues.
Ahora, si miramos los objetivos, de pronto también falta redondear eso. Crear, suministrar, mejorar, realizar. Realizar, sí, claro. Entonces aquí hay error. El aplicativo. Realizar, nuevamente. Sí. Las pruebas. Capacitar. Pues bueno, obviamente tiene un gran número de objetivos que en términos prácticos bien valdría la pena de pronto mirar a ver si puedes encerrar algunos de estos objetivos en uno. Uno solo. Sí, ir uno, porque es que cuando tú tienes tantos objetivos, 2, 4, 5, 7, pues obviamente en muchos de los casos puede perderse, digamos, elementos, y cuando vamos a mirar ahorita el cronograma, con toda seguridad hay muchos elementos que de pronto se desperdician. Sí, Entonces, bien vale la sí, pena sí, como... profe. Sí, profe, tiene toda la razón. Ahí fue donde como que me desenfoqué. Ok, vamos a mirar el marco teórico. En algunos, el marco teórico volvieron al comienzo con el resumen, los documentos. No, yo ya lo dije en la clase pasada, el marco teórico tiene que ya encerrarse para poder tener lo que hemos denominado los ejes temáticos de la investigación. Entonces, por ejemplo, aquí, si uno mira cuáles serían los ejes temáticos, todo lo que es el concepto de plataformas digitales, Sí, todo lo que son acueductos veredales, y sí, de pronto podríamos tener un tercer elemento que es ese concepto de beneficio de la comunidad, ¿sí? Entonces podríamos tener como esos tres bastiones, voy a resaltarlos aquí para que los vean, que son como los ejes temáticos que de alguna forma tiene la investigación. sí, señor. Que son como los ejes temáticos que de alguna forma me van a hacer bien. Entonces, ¿qué yo esperaría? Que haya una cápite del marco de referencia teórico sobre plataformas digitales que con toda seguridad en muchos de los objetivos específicos se tiene, otro sobre qué es un acueducto veredal, cómo se maneja, etcétera, y un tercero, qué beneficios podría tener esta plataforma digital dentro del acueducto veredal para la comunidad. Entonces, eso es lo que esperaría uno encontrar dentro del marco teórico, ¿sí? De referencia. Ya. Es, tú empiezas a hacer el análisis, pero sí valdría la pena ¿sí? Empezar un poco como a evidenciar esto, o sea, a evidenciar, yo voy a colocar, por ejemplo, aquí, yo tengo que colocar, voy a hacer esto para que todos de pronto lo entiendan. A suponer esto, voy a hacerlo para que lo vean. ¿Sí? Plataformas digitales, por dar un ejemplo. Y la idea es que esto yo empiezo a desarrollarlo. Pues para evidenciar el tema, que era lo que yo les mostraba y les decía a algunos de ustedes, ¿sí? Vamos a mirar aquí, profesor de bachillerato, total. Entonces, en este documento, por dar un ejemplo, pues que con fabricación de vamos a suponer este documento, donde los señores Ramírez, en este tiempo hicieron este tema de investigación y pudieron documentar. Entonces, ¿qué lo haría yo? O sea, si este párrafo empieza a evidenciar, yo lo que arrancaría es, digamos, mostrando eso. ¿Sí? En el trabajo documentado por estos señores en el 2002, no tengo que colocar todo esto, acuérdense que para colocar las citas bibliográficas en el texto hay una forma de darse, ¿sí? Y se debe dar y le va a permitir uno ir desarrollando el tema, porque aquí lo estás colocando tú como un elemento adicional y lo tengo que integrar al documento para que se evidencie el tema. ¿Oíste, Mateo? Sí, sí, profe, sí, sí, claro. Voy a tratar de hacerlo, digamos, en ejemplo para que ustedes lo vean.
Vamos a suponer, voy a coger esto, voy a hacerlo, esta parte que es lo que él coloca al final, voy a recortarlo, yo ahorita le devuelvo todo este tema para que lo muestres. Voy a hacer esto. Bueno, aquí me robé una partecita que no era. Voy a suponer aquí, esta parte todavía corresponde a esta parte. Pero aquí voy a colocar. Hicieron el tema de investigación y pudieron documentar cómo eran estos ecosistemas vitales. Voy a arrancar. ¿Qué pasó? ¿Quién está timbrando? No, profe, sino que estoy del celular, entonces me llegan los Bueno, mensajes. Qué pena. vamos a colocar. Es importante, por dar un ejemplo, establecer lo que vamos a colocar aquí. Ramírez lo que Ramírez y compañía, por dar un ejemplo, vamos a colocarle aquí, bueno, bueno, y demás, porque esto tiene, no, la idea es que no puedo nombrar a todos, ¿sí me hago entender? Entonces lo que hay es una forma clara en el cual se coloca el primero y a partir de allí establece eso en el 2002, lo que es no recuerdo el tema de eso, y voy a colocar aquí como si puntos suspensivos, como de referencia, y se llega al 2000. Es importante establecer que lo que Ramírez plantearon con respecto a el ecosistema de vital importancia para la comunidad. Y aquí empiezo a establecer, te explico todo esto. Vamos a suponer aquí, yo estoy haciendo un ejemplo para que ustedes empiecen a organizar técnicamente el documento, ¿de acuerdo? Entonces, es importante establecer lo que Ramírez y demás en el 2020 plantearon con respecto al ecosistema, quitémosla acá, al ecosistema de vital importancia para la comunidad, y a partir de allí, por dar un ejemplo, codiseñaron comunidades rurales y universidades. Entonces, ¿qué es lo que yo empiezo a mostrar? Que este documento me aporta esta parte de acá. Y así sigo construyendo el tema dentro de qué? De esta primera bastión teórico que se llama plataformas digitales. Entonces vamos a suponer el segundo. Entonces voy a irme al segundo. Voy a suponer que más adelante voy a hablar de esto. Entonces voy aquí a mirar, voy a mirar aquí, Diego, todo esto es de plataformas digitales, ¿sí? Vamos a suponer que todo esto es de plataformas digitales, ¿sí? Aquí ya lo tengo, entonces voy a ponerlo por aquí en un punto aquí, por dar un ejemplo acá. Entonces aquí lo que hago es arrancar la segunda temática y colocar, por dar un ejemplo, acueductos veredales. Voy a quitarle esto, voy a colocarle mayúsculas a todo, lo voy a resaltar, y arranca el segundo bastión temático que son el acueducto veredal, ¿sí? Y el tercero que yo tengo, por dar un ejemplo, es el beneficio a la comunidad, beneficios a la comunidad, por dar un ejemplo. Ah, ya. ¿Sí?
Entonces vamos a colocar el tercer tema al final para que ustedes tengan como una visión mucho más clara de esto. Vamos a poner que aquí está el tercer tema, que está lo que son los beneficios para la comunidad en el tema de acueductos veredales. Aquí lo voy a colocar. Y está el tercer tema. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacerles ver a ustedes aquí? Ya automáticamente cuando yo tengo 3 subtítulos dentro de lo que es el marco referencial, estoy estableciendo que esas son la carga teórica que la investigación va a tener. Uno es las plataformas digitales, un segundo son los acueductos veredales y un tercero son los beneficios de la comunidad, con base en que en toda la información que nosotros hemos construido, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque eso le va a ser mucho más sencillo cuando usted tenga que sustentar teóricamente el proyecto, tener 3 puntos de referencia a tener 25 libros que le están diciendo resumen y le está dando elementos. No, usted los tiene que concretar en unas temáticas que son los marcos referenciales teóricos que la investigación va a tener. ¿Te queda claro, Mateo? Ok, profe. Sí, señor, sí. Oh, Profe, señor. qué pena, es que me tengo que retirar ya Bueno, por no importa, cuestiones. lo importante es que ya tienes la grabación le va a quedar para que puedas tú revisar algunos otros elementos y poder, digamos, hacer las correcciones que se requieren, pues obviamente para empezar, que ya tengas un documento como proyecto de grado consolidado. ¿De acuerdo? Listo, profe. Muchísimas Ok. gracias, profe. Bueno, chao, Mateo. Vale, Vamos a irnos, entonces, digamos, aquí él ya plantea el diseño metodológico, estableció una población, unos materiales, ¿sí? Y unas técnicas, además unos procedimientos propuestos. ¿Qué es lo que yo les decía a algunos de ustedes? Cuando yo voy a establecer unos procedimientos para el ingreso de datos, que son, digamos, cada uno de los elementos dados, la intención es que todos, tanto el diseño metodológico como el marco teórico, como la justificación, como el planteamiento del problema, estén documentados, o sea, tengan unos referentes documentales, ¿sí? ¿Por qué? Porque en muchos de los casos lo que yo veo, por ejemplo, aquí en unas técnicas, aquí por ejemplo, trabajar con un modelo Scrum, digamos, lo plantea, y aquí en estos procedimientos yo puedo establecer cómo se ingresan los datos, cómo se generan análisis a través de documentos que me permiten evidenciar lo que yo voy a hacer. Porque de lo contrario, lo que yo estoy viendo es una actividad sin saber qué diseño metodológico tiene. Un procedimiento para ingreso de datos, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo diseño yo la forma para que este procedimiento se logre conseguir? ¿Sí? Y para cada uno de ellos también, o sea, que ahí hay una gran debilidad. Recurso humano, obviamente ya lo decía, el recurso humano, pues obviamente son las personas que nosotros vamos a requerir, ¿sí? Aquí están además unos equipos que en términos prácticos él va a necesitar. Y el cronograma, lo que uno evidencia es que cada base de datos ya tiene una metodología establecida. Mire, aquí tiene unas actividades dadas, ¿sí? Entonces, si estos 3 planteamientos, o sea, mire lo que él plantea 3 objetivos específicos, ¿y cuántos veíamos acá? ¿Cuánto era que estábamos viendo aquí? Mire, aquí estábamos viendo 7. Mire, objetivo específico 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Qué quiere decir? Que obviamente él tiene que hacer una consolidación de esos objetivos para saber si definitivamente los 7 se convierten en 3, ¿sí? Y a partir de allí, pues obviamente sea como el desarrollo de su proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, importante que lo veamos, ¿para qué? Para que no cometamos esos errores en términos prácticos, ¿de acuerdo? Vamos a mirar otro que quisiera yo que lo revisáramos, ¿por qué? Porque en la práctica, cuando yo lo empecé a mirar, evidencié muchos elementos igualmente problemas.
¿Está César, Jefferson y Andrés Felipe? ¿Aló? Sí, profe, acá estamos. Ok. Digamos la formulación, ellos lo que establecen es cómo, aquí falta una, no solamente esto, sino pegarlo. ¿Cómo se analiza una base de datos en los casos de COVID en Colombia? O sea, la pregunta que ellos plantean, vamos a mirar el título para que ellos lo vean. Análisis descriptivo y multivariado sobre las bases de datos de eso. Bueno, podríamos decir que sí concuerda, digamos, esta formulación, con base en qué, en lo que en términos prácticos el título está dando. ¿Cómo se hace el análisis de una base de datos para el caso del COVID en Colombia? ¿Sí? Entonces, está dado, hay una justificación, digamos, que aquí está la formulación, que es la pregunta. En el planteamiento, César y compañía, lo que tienen que hacer era lo que teníamos en el documento anterior, sustentado teóricamente. O sea, cada párrafo de estos tiene que estar sustentado teóricamente. O sea, en la práctica, lo que estaba mostrando el método que estaba mostrando Mateo era, por decir algo de esto, vamos a suponer aquí, por dar un ejemplo, vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí. ¿Qué quiere decir estos números? Estos números quieren decir que son las bibliografías que me permiten evidenciar que esto que usted está escribiendo es cierto. ¿Sí? ¿Qué es? ¿Por qué se requiere? Porque en términos prácticos, yo lo que mi proyecto, proyecto de grado, lo que es una investigación documental que tiene que estar referenciada. Y por eso yo en todos los puntos siempre les exigí que construyéramos con base en documentos, hicimos búsquedas booleanas, establecimos eso. O sea, que cada párrafo que nosotros escribamos en cada uno de esta fase del proyecto tiene que estar sustentado teóricamente. ¿De acuerdo? Entonces, para poder construir, mire lo que hizo Mateo. Aquí se lo vuelvo a colocar lo que hizo Mateo para que lo evidencie. En la formulación, cada párrafo, mire que estaba sustentado documentalmente. ¿Me queda claro, César y compañía? Sí, profe. Ok. La justificación igualmente, mire. O sea, todo esto tiene que estar sustentado teóricamente, de lo contrario, pues sencillamente no es válido porque tú lo que me estás demostrando es que no hiciste investigación documental. Y si no hiciste investigación documental, el proyecto no tiene validez. Entre más documentación tenga, más validez y más relevancia y más dimensión tiene la propuesta. ¿De acuerdo? ¿Sí la cogieron, César y Sí, sí. compañía? Bueno, vamos a objetivos. Realizar el análisis descriptivo y multivariado de la base de datos sobre el COVID en Colombia. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Aquí veíamos nosotros en esto, ¿por qué es lo que esperamos? ¿Qué es lo que tú esperas con eso? Eh, pues se supone que buscamos como hallar patrones en la propagación del virus o así. Para identificar patrones en, ¿en qué? La propagación del virus. Propagación del virus.
Estamos colocando un ejemplo, ustedes son los que tienen que determinar, porque esto me va a generar una visión mucho más clara. Ahora bien, si esto es así, vamos a mirar, voy a coger esto para hacerle un análisis a ustedes. Voy a volver acá. Voy a volverme acá. Realizar un análisis descriptivo con base en eso. ¿Cómo se analiza una base de datos para poder identificar patrones en la propagación del virus? ¿Sí que lo complementaría? Sí, sí. Para identificar patrones en la propagación del virus. Entonces queda mucho más establecido, queda mucho más organizado, hay una coherencia entre el título, la formulación y el objetivo general. ¿Sí me explico, César y compañera? Ajá. Pero entonces se supone que en ese caso el para también debería ir en la pregunta. Pues estoy colocándolo aquí para identificar, miren. Ok. Yo tomé la parte final, que fue lo que acabamos de construir. ¿Cómo se analiza una base de datos de los casos de COVID en Colombia para identificar patrones en la propagación de virus? En la propagación del virus. Sí me expliqué, les queda a la mayoría claro de cómo yo estoy organizando para que exista coherencia entre título, objetivo general y formulación. Sí, profe. Ok. ¿Y los demás? Sí, profe. Ok. Veamos esto que están colocando ustedes como objetivos específicos. Esto no, miren lo que uno ve, ahí lo que ve es como una actividad, recolectar datos, filtrar base de datos, explorar los datos, analizar los datos, generar conclusiones. Ahí son actividades, ahí yo no veo objetivos específicos, ¿sí? Nuevamente reitero, voy a traerles esta imagen, les las voy a traer, se las voy a colocar aquí. Tiene que tener un verbo en infinitivo, recolectar, acepto, ¿sí? El sujeto, los datos, ¿qué condición? ¿Para qué vas a hacer eso? ¿Para qué? Filtrar, filtrar, verbo, o sea, infinitivo. La base de datos, ¿para qué? Explorar los datos, ¿para qué? Analizar los datos, ¿para qué? Generar conclusiones. ¿Esto será que me da los patrones? ¿Esto me va a permitir identificar los patrones? Usted es el único que lo sabe. Entonces, aquí lo que yo veo, si yo voy a calificar esos objetivos específicos, chao, se van, no cumplen con lo mínimo exigido. Entonces, importante que lo tengan en cuenta. ¿Para qué? Para que corrijan ese tipo de errores. Marco teórico, miren lo que coloca. Definición, ¿de qué? Del COVID, me imagino, del coronavirus. Entonces, si la temática, como lo hicimos con su compañero, era hacer un análisis descriptivo, uno es qué es un análisis descriptivo y multivariado de bases de datos. Por dar un ejemplo, este es un primer tema que, digamos, podría pensarse. El otro es lo que es el COVID como elemento fundamental. Y el tercero es la identificación de patrones de propagación. Tres temas que me van a permitir de alguna forma tener unos ejes temáticos sobre lo cual tiene que desarrollarse la investigación. Y para eso tengo que haberlas documentado. Uno, ¿qué es el análisis descriptivo multivariado de bases de datos? Dos, ¿qué es el COVID? Y tres, identificar cómo se pueden identificar patrones de propagación. ¿Sí? Entonces son tres temas que tienen que estar establecidos. Vamos a tratar de organizarnos para que ustedes lo entiendan dentro del documento. Entonces, yo voy a trabajar esto. Entonces, ¿qué es?
voy a quitarle aquí el color, voy a resaltarlo y voy a trabajar sobre eso. Entonces, voy a trabajar sobre el COVID. ¿Qué es el COVID? Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, me imagino que es el documento, establece todo esto que es sobre el análisis. Mire que aquí hiciste el segundo, análisis descriptivo y eso. Entonces, entonces este segundo punto está aquí. Vamos a suponer que ese es el segundo tema. Y el tercero, que hemos planteado fue este, que es la identificación de patrones de propagación. Vamos a suponer, entonces, yo ya tengo temas, este es el primero, este es el segundo, ¿sí? Y me imagino por aquí se verá eso. Entonces, ¿qué es lo que tú cogiste? Tú cogiste, mire, esto. Obviamente yo les enseñé una metodología, una técnica, una herramienta, pero ¿esto qué quiere decir? Que la metodología, las técnicas y las herramientas te dan a ti los elementos para construirlo. No es que se debe hacer así. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene? Mira, aquí está el título. Sí. ¿Quién lo realizó? Aquí está. ¿Cuáles son los autores? Esto es lo que me va a permitir construir dentro del primer tema toda la referenciación dada, no colocando el resumen, porque lo que hace ahí es que yo no estoy viendo un marco teórico, estoy viendo es la recopilación de documentos sin ningún análisis, sin ningún elemento dado. Entonces, aquí tú estás planteando un análisis, tengo que empezar a organizar un párrafo con respecto a esto, ¿para qué? Para demostrar que dentro de lo que tiene que ver con el COVID hay una definición clara establecida. Y si tú, por ejemplo, planteas esto, tampoco tienes un marco teórico, tienes una recopilación de documentos, no tienes un marco teórico referencial. ¿Cómo se construye un marco teórico referencial? Estableciendo ejes temáticos y con base en la información que yo he recopilado, construyo un escrito que me permita evidenciar todos los documentos referenciados a través de unos temas. El COVID, el análisis de la base de datos, los patrones de propagación. Entonces, ya tengo 3 temas, todos esos documentos tienen que ir referenciados en esas temáticas establecidas. Y no así, porque si tú me planteas así, le digo, muy bien, recopiló información, pero no tiene marco teórico. ¿Sí? ¿Les queda claro, César y compañía? Sí, señor, muy claro. Sigamos. Diseño metodológico. Entonces, quiero ir aquí, voy a mirar a dónde, ustedes creo que construyeron, voy a mirarlo acá. Creo que tiene el cronograma, quiero mirar el cronograma. Entonces, ¿cómo se hace una? O sea, cuando yo estoy mirando aquí, yo tengo las actividades establecidas. Tengo los objetivos, ustedes tienen los 4 objetivos, tienen 5 objetivos establecidos. Aquí dice metodología, búsqueda de bases de datos, filtrado de datos relevantes, aplicación de estadística descriptiva, análisis de causalidad, listado de conclusiones, por dar un ejemplo. Entonces, yo ya tengo establecido una metodología. ¿Cómo se hace, digamos, cómo se hace la búsqueda de bases de datos abiertos en Colombia? César y compañía. Pues se entraría a la página de bases de datos abiertas, se buscaría por tema de interés y pues se revisaría las bases de datos. ¿Y a dónde está esto aquí? Ya. Sí, de pronto faltó desarrollarlo ahí. No, es que, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Yo llego y cojo esto, voy a coger esta parte, voy a establecer esto.
Voy a colocárselo acá. Y lo primero voy a colocárselo aquí abajo para que lo tengan en cuenta. Voy a volverlo a resaltar aquí para que lo vean. Búsqueda de bases de datos abiertos, en este caso en Colombia. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo hago esto? Pues, ¿qué es lo que yo tengo? Teóricamente, yo puedo buscar un documento donde me diga cómo se hace la búsqueda de bases. ¿Para qué? Para establecer, porque tú estás planteando aquí unas actividades. Mire, estas actividades tú las estás planteando. ¿De dónde sacaste eso? ¿De dónde sacaste eso, César y compañía? El profesor nos las dio, profe. Y él las documentó y las referenció de dónde. Nos está enseñando qué es lo que vamos a realizar para presentar, pues para tener todo sacado del software. Y pues él nos dijo que eso iba a ser como los pasos a seguir, un análisis exploratorio. Correcto. ¿Qué es lo importante de eso? Es que yo voy a suponer aquí, buscar una base de datos que contenga gran volumen de estos. ¿Sí? Pues Eso fue lo que primero nos dijo el profesor, por que eso, para entonces, poder... ¿Cómo? entonces, ¿qué es lo que yo hago? Voy a poner aquí un ejemplo para que todos lo vean y les sirva. Esto es una metodología, yo no estoy regañándolos ni nada, sino que nos sirva como marco de referencia para que todos podamos construir de mejor forma nuestro trabajo. Porque la intención mía es que todos presentemos en 3 semanas ya nuestro proyecto organizado, bien claro, que el que lo lea y lo revise diga, no, eso está muy bien. ¿De acuerdo? Entonces, por dar un ejemplo, voy a coger aquí, esto que dice, voy a establecer aquí esto. Me voy a ir acá para que ustedes vean, Voy a irme a una búsqueda, voy a irme a Google Scholar o académico. Y voy a colocar lo que usted colocó aquí, búsqueda de bases de datos. Entonces voy a colocar así, metodología para la búsqueda de base de datos. Si ve que cuando yo empiezo a buscar metodología, ¿qué encuentro? Pues arranco con la palabra metodología, mire. ¿Qué es lo que en términos prácticos, si yo abro este documento, cualquiera, pues me va a decir la metodología para alimentar, en este caso, una base de datos clara. Entonces, si yo bajo este documento, me va a decir ese método. Veamos la siguiente, mire. Metodología para extracción de conocimientos empresariales a partir de una base de datos. Aquí ya está el documento, y el documento lo que me permite en términos prácticos es evidenciar, mire, pues si yo miro, aquí está, digamos, la forma como se puede hacer eso, generar el conocimiento, la metodología. Entonces, ¿qué hace? Identifico, extraigo, proceso, almaceno, comparto. Entonces, esto lo tengo aquí establecido. Entonces, yo digo, vamos a suponer, voy a hacer un ejemplo con esto. Vamos a suponer que esto es. Vamos a suponer que esto es, ¿de acuerdo? Entonces, yo lo que hago es que vengo acá y digo, esta es la metodología que yo voy a relacionar o a realizar con esto. Vamos a suponer acá, voy a mirarlo. ¿Y lo saco de dónde? Del documento. Entonces me devuelvo y digo, mire, aquí le estoy enseñando la forma, no es que ahorita me haga lo mismo y empiece para eso. Entonces llego y digo, estamos aquí, la búsqueda, entonces, perdón, esto no va a ir. Lo que voy a hacer es esto primero, ¿de acuerdo? Entonces, esto primero es lo que yo voy a hacer. Ya aquí, me voy a bajar. Voy a pegar la parte bibliográfica para que lo vean ustedes de alguna forma como yo. Entonces,
Matos y compañía, en esto, en su documento Metodologías para la extracción del conocimiento empresarial a partir de datos, ubicado en esto, establece que, y ahí vas a mirar, entonces yo digo, que para poder tener, digamos, toda la base, tengo 5 fases. Establece metodológicamente las siguientes fases para la identificación de eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto se va a realizar estos pasos y esos pasos los tengo identificados acá. ¿Les queda claro, César? Sí, señor. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? No es algo que salió así, como decir, yo voy a preparar el langosta, pero ¿cómo lo va a preparar? No, pues voy a preparar langosta. No, yo tengo que evidenciarlo. Entonces, saco la referencia que me permita establecer cómo lo voy a hacer. Por eso esta parte se llama, ¿qué? Diseño metodológico. ¿Qué es diseñar, César? ¿Qué es diseñar, César y compañía? Profe, me repite, es que tengo un poquito malo la conexión. Bueno, diseñar es, digamos, plantear, bosquejar, establecer la metodología. Entonces, si tú no me haces cada uno de estos puntos que tú estás colocando aquí en esto, tú no me lo referencias cómo lo vaya a hacer, no he diseñado una metodología, no lo he diseñado. Entonces, lo que uno evidencia en el documento es que no tiene un diseño metodológico, ¿sí? No lo tiene. Es importante que lo construyan. Ya el tema de recurso humano, aquí ya usted colocó los recursos humanos, los materiales, que en términos prácticos, pues obviamente yo no me voy a detener mucho, sino en la parte final, ya lo que lo vamos a ver. Y aquí lo que evidencio, pues obviamente es que en el cronograma cumpla con los elementos dados. Hay un producto que es una base de datos de homogeneización, una de datos de representación graficante, una variable que son los productos, y me imagino que con estos productos se consigue el tema. Pero si yo voy a calificar, si yo le voy a calificar este documento, empiezo por evidenciar cosas. Entonces yo llego y digo, aquí no hay referenciación que me permita evidenciar, o sea, voy a colocar error, a colocarse el rojo para que lo veamos, error. Entonces, en términos prácticos, no me da los elementos, hay una formulación incompleta. Una justificación donde la saca del bolsillo, no sé de dónde la sacará, no hay esto. Unos objetivos que no cumplen con las obligaciones. Un marco teórico que realmente no cumple ni con las expectativas ni con lo que tenemos. ¿Sí? Y si voy al diseño metodológico, no tengo diseño metodológico. La pregunta es, ¿cuánto puedo sacar yo en un anteproyecto que no cumple con ninguno de los requisitos? Pues obviamente estamos graves. Entonces, importante que ustedes todos, absolutamente todos, tengan una visión clara de cómo reviso yo los anteproyectos para poder construir el proyecto de grado. De hecho, a esta altura del partido nosotros debiéramos de tener por lo menos el 75% del proyecto, pero como lo estamos evidenciando en el documento de César y compañía, pues prácticamente no tenemos documento. Entonces, ojo con esto que les estoy diciendo a través de lo que le estoy diciendo a César. Esto no es ninguna amenaza ni nada de eso. Lo que les estoy diciendo es, ojo con lo que ustedes están entregando, porque si yo evidencio lo que en términos prácticos, este es el proyecto, el producto de 3 estudiantes dentro de un anteproyecto, pues obviamente aparentemente no hicieron nada que le evidenciara el avance que nosotros hasta este momento tenemos que tener. ¿Les queda claro a todos?
Sí, profe. ¿Alguna pregunta sobre esta parte ya para entrar a la segunda parte de la materia, de la clase? Profe, ¿usted está mirando los proyectos a petición o aleatoriamente? No, ¿qué es lo que estoy diciendo? Escogí dos aleatoriamente para que vieran dos opciones, Iván. ¿Sí? Listo. Ya la intención de esto es que aquí voy a arrancar ya la clase, que ya es arrancar sobre el tema de proyecto, y lo que quería, primero que quedara documentado en la grabación para que revisaran ustedes las cosas que estoy hablando y a partir de allí pudieran hacer las correcciones establecidas para que no tuviéramos inconveniente en la segunda entrega. Entonces, todos quiero que ya conscientemente revisen su documento y miren si cumplen con los requisitos que acabo yo de hacerles evidente a través del documento de César y el documento de Mateo, ¿sí? Si ustedes consideran que se debe corregir, por favor, corríjanlo y mándenme un mensaje diciendo, profesor, voy a corregir el documento y quiero que no evalúe ese, sino voy a volver a subir otro documento que es una versión corregida. Mejor, hagámoslo de los siguientes, o sea, yo no voy a corregir sino hasta el día lunes, hasta el día martes, voy a hacerlo porque el lunes es festivo. Voy a dejar estos días para que ustedes corrijan los documentos y a más tardar el lunes, antes de las 23:59, me suban una nueva versión que desde el martes voy a empezar a calificar, porque mi intención es que martes y miércoles voy a calificarles eso para tenerles la nota el miércoles y poderla subir el jueves. ¿De acuerdo? ¿Quedamos de acuerdo en eso? Sí, profe, me parece bien esa idea. Ok. ¿A todos o solamente Iván? No, listo, profe. Muchas gracias Sí, por profe, la está bien. A oportunidad. todos. Okay, Claro, profe. listo. Nos vamos a ir ya a lo que es el proyecto, que es la tercera parte de nuestra materia. ¿Sí? ¿Ahí me están viendo? ¿Están viendo, sí, hijos? Sí, Sí, señor. profe. Ok. Entonces vamos a comparar. Miren lo que tenemos. Nosotros tenemos un título, que ya lo tenemos, se mantiene. Tenemos la formulación, pero en la versión anterior ya teníamos el planteamiento del problema. O sea que ya sin darnos cuenta habíamos construido esto y lo único que tenemos que al documento, al primer documento, es agregarle la formulación para que quede completo. No sin antes decirle que este planteamiento, como todos los demás elementos que tiene el proyecto, deben estar sustentados teóricamente, como se lo mostramos en el caso de César y en el caso de Mateo. ¿De acuerdo? Entonces, importante que lo tengamos. Entonces, primer punto, digamos, comparativo entre el anteproyecto y el proyecto, es complementar y hacer el planteamiento del problema de una forma mucho más práctica y real. La justificación, si la hemos hecho bien, se mantiene. Se tienen aquí los objetivos generales y específicos. Aquí está el capítulo de objetivos, donde están los dos, que tienen que tener los elementos que les mostré. Que se tiene un quinto punto, una hipótesis, que como lo vamos a ver ahorita, está muy relacionado con la formulación del problema. O sea, la formulación del problema me permite crear una hipótesis que no es otra cosa que la visión que tengo del objetivo del proyecto. ¿De acuerdo? Ahorita lo vamos a ver. Hay un marco referencial que es todo el marco teórico donde establezco los bastiones teóricos o los principales temas que me van a permitir desarrollar nuestra investigación. Tengo el diseño metodológico que se mantiene, establezco un cronograma y se adiciona un punto adicional o un punto más que se llama el presupuesto, ¿sí? Entonces, si vemos, comparativamente hay tres elementos que son nuevos entre lo que es el anteproyecto y el proyecto, que es el planteamiento del problema, la hipótesis y el presupuesto. Entonces, vamos a dedicarnos unos minutos a ver cada uno de ellos. Entonces, ¿qué decíamos del planteamiento del problema? El planteamiento del problema era lo que desde el comienzo estructuramos con el árbol del problema. Es la definición de un problema específico, es la primera paso de la elaboración de un proyecto o trabajo de investigación y comprende las acciones necesarias para determinar lo que se va a investigar, además de la selección del problema requerido.
en una fundamentación teórica y práctica de su importancia. Entonces, si nosotros miramos, cuando hicimos el árbol del problema, fue haber construido con base en las causas y en los efectos en la estructuración de lo que es el planteamiento del problema. Es más, hicimos una búsqueda booleana sobre eso y la documentamos. O sea que nosotros, desde el punto de vista práctico, ese planteamiento lo tenemos. ¿Qué nos hace falta para redondear esto y poderlo presentar dentro de nuestra apuesta? La formulación del problema. Y esa formulación no es otra cosa que una pregunta clara de lo que en términos prácticos yo quiero conseguir con la investigación. ¿De acuerdo? Entonces, el planteamiento, para resumir, es toda la definición del problema establecidas en causas y efectos, documentadas o referenciadas teóricamente, y terminado en la formulación del problema, que es una pregunta que nosotros hacemos de investigación que está muy relacionado con el título y el objetivo general del problema. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Sí, profe. Vamos a la hipótesis. ¿Qué es la hipótesis? Es una respuesta probable a un problema planteado. ¿Y dónde se planteó el problema? ¿Dónde se generó eso? En la formulación. O sea, si yo formulé el problema, la idea es que la hipótesis es la respuesta a esa pregunta. Y si uno mira, muchos de esos elementos dados de esa hipótesis están relacionados ¿con qué? Con el objetivo general de la investigación. ¿De acuerdo? O sea, la hipótesis es lo que me permite, de alguna forma, ver la coherencia que existe entre el objetivo general y la formulación del problema. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es donde yo planteo una hipótesis. Cuando yo miro, yo la coloco, miren dónde la estoy colocando, después de los objetivos, porque esto es lo que me permite a mí, cuando yo estoy evaluando, evidenciar que la formulación del problema y el objetivo general están muy relacionados ¿con qué? Con la hipótesis. Entonces, importante que lo tengamos en cuenta, ¿para qué? Para la formulación de esa hipótesis. ¿De acuerdo? Que, digamos, dentro del, digamos, hay tres elementos estructurales: una unidad de análisis que uno puede establecer, unas variables que son las características de propiedades cualitativas o cuantitativas de esa unidad de análisis, que me van a permitir, de alguna forma, establecer de una manera lógica lo que en términos prácticos está dado el planteamiento de ese hipótesis. Y lo tercero es el presupuesto. El presupuesto es poder cuantificar económicamente cuánto puede valer la realización de mi proyecto de grado. Entonces yo tengo que tener, digamos, si yo tuviera que contratar a unas personas para que me ayuden, cuánto valen esos salarios, esos auxilios de transporte, elementos, digamos, que pueden darse dentro de lo que es prestaciones sociales, primas y bonificaciones, comisiones, etcétera, que de alguna forma están planteados dentro de lo que es la contratación. ¿Sí? Voy a colocarles el documento que yo les subí a la plataforma para que ustedes lo evidencien. Ya está subido, mírenlo acá, voy a cerrar esta parte de acá. Pues aquí está en documentos, y si ustedes miran en documentos, ay, madre, no lo subí, ahorita lo subo de una vez. Vamos a subirlo, voy a buscarlo acá. Esto está en modelo de presupuesto. El modelo de presupuesto tiene estos elementos dados. Presupuesto. Si yo voy a contratar personal, entonces lo que hago es hacer una revisión de qué cargo, qué es lo que va a hacer, cuánto cobra por hacer eso, si lo voy a tener un mes, 2 meses, 3 meses, entonces digo aquí, va a cobrar 1 millón de pesos y lo va a tener 3 meses, entonces la cantidad de esa unidad son 3, multiplico esta por 3 meses, me va a dar 3 millones de pesos. Entonces, están establecidos dentro de lo que es la contratación de personal, si voy a contratar personal, si quiero establecer, digamos, los costos que podría generar esto. En muchos de los casos, por ejemplo, puedo yo tener cómo financia la universidad. Los profesores estamos
contratados por la universidad y los vamos a apoyar. Entonces yo puedo establecer que cada uno de ellos hay un cargo que va a ir a costos de la universidad, o sea, la universidad está, sin darse cuenta ustedes, patrocinando la realización de su trabajo de grado en virtud de las horas que nosotros les dedicamos en la realización de su revisión de trabajo. Entonces, aquí iría un primer ítem. Un segundo ítem. Los equipos, adquisiciones, computadores, muebles, enseres, etcétera. Les vamos a suponer, si yo tuviera que contratar, tener un computador, tengo que alquilarlo, pues obviamente coloco el computador, describo las características, el valor, el número de meses, la cantidad y saco el presupuesto de hecho. Igualmente, ¿para qué? Si quiero, necesito unos software o necesito algunos de los elementos que en términos prácticos están dados, los puedo construir aquí. Hay unos gastos generales, mantenimiento, seguros, impuestos, servicios públicos, que si yo quiero establecerlos, también lo puedo cuantificar. Hay unos materiales y suministros como papelería, elementos para logística, etcétera, que también los tengo que describir. Si se tienen que hacer publicaciones o impresos, pues obviamente aquí los tengo que cuantificar. Si tengo que hacer comunicaciones, publicaciones, promociones, tengo que cuantificarlos. Si tengo que hacer viajes, si tengo que establecer, tengo que describir eso. Y al final lo que evidencia clara uno de ellos son los valores total que me va a dar el presupuesto, estableciendo aquí un porcentaje que me va a dar como los valores que en términos prácticos se tienen con valor del valor total, para poder establecer cuáles son los mayores costos que se están relacionando y que tienen que ver. Entonces, esta matriz les va a ayudar a ustedes ¿a qué? A construir el presupuesto. En algunos de los casos habrán cosas que no aplican, en otros de los casos pueden aplicar, pero lo importante en todo esto es que ustedes puedan evidenciar elementos que van a contribuir en la construcción de ese presupuesto. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe, pero entonces señor. ahí solo se calcula el presupuesto para los recursos humanos. No, para todos, ahí está todos. Por eso voy a subirles la matriz, voy a subirles la matriz, voy a subirles la matriz para que la tengan a ustedes como referencia del trabajo de grado. Aquí está. Modelo de presupuesto, es este. Entonces ahí quedó subida el modelo de presupuesto para que ustedes puedan bajarla y a partir de aquí analizar y construir los elementos que evidenciamos aquí, que ya lo estamos mostrando. Mire, el personal, las adquisiciones o elementos como computadores, muebles y enseres si lo requieren, gastos generales en caso de que se den, en materiales y suministros, papelería, el presupuesto de impresos y publicaciones, de comunicaciones y promoción del tema, de viáticos, y cada uno de estos ítems me van a dar unos valores aquí que son subtotales, que los voy a colocar acá para que me dé el valor total de lo que es, digamos, el costo de su trabajo de investigación. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Ok. Sigamos acá. Entonces, estábamos en esto, en el tema del presupuesto. Entonces, el tema del presupuesto ya lo veíamos. Contratación de personal, adquisiciones, que son los equipos, gastos generales, materiales y suministros, impresos y publicaciones, comunicación, publicidad y promoción, tiquetes y viáticos. Entonces, son, digamos, toda esa matriz la que debemos desarrollar para poder evidenciar cuánto puede costar el proyecto. Hasta ahí yo creo que es claro. ¿Qué es lo que vamos a hacer esta semana como actividad sincrónica? Vamos a elaborar la hipótesis, vamos a elaborar el planteamiento del problema y vamos a construir el presupuesto. Entonces, en un documento que me permita a mí evidenciar y que lo vamos a revisar dentro de 8 días, cómo construyeron cada uno de ustedes esa hipótesis, ese planteamiento y ese presupuesto, y a partir de allí vamos a analizarlos, hacer las correcciones para que ustedes vayan armando y mejoren esos 3 elementos conjuntamente con el documento que ya tenemos elaborado, que es el anteproyecto. Entonces, lo que hacemos es que mejoramos estos y para dentro de 15 días
ya podemos tener una primera versión de nuestro proyecto de investigación para hacer una revisión total y a partir de allí hacer las correcciones y dentro de 3 semanas hacer ya la sustentación de lo que es nuestra propuesta de trabajo de grado. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok. ¿Preguntas? ¿Preguntas, hijos? No, profe, pues ya sí. Bueno, sobre la hipótesis, profe, no me quedó claro bien como sobre la Bueno, hipótesis. vamos a colocar un ejemplo aquí y sobre esa hipótesis vamos a plantearlo. ¿De acuerdo? Voy a colocar aquí, voy a compartir nuevamente pantalla. Vamos a mirar aquí. Vamos a mirar primero. El de Mateo, ¿ahí lo están viendo? Sí, Mateo estableció aquí 2 preguntas. Voy a resaltarlas. Son esta, ¿sí? Y esta. Son dos preguntas. Entonces, con base en esta formulación, yo puedo construir una hipótesis. Entonces, lo que él dice, ¿cómo puedo diseñar una plataforma digital para un acueducto veredal y así lograr que todos los usuarios del corregimiento de San Clemente puedan estar informados y sobre todo en temas administrativos del acueducto? Entonces, vamos a mirar lo que él planteó como objetivo general. Diseñar una plataforma digital para un acueducto veredal permitiendo beneficiar a la comunidad. Entonces, lo que él está planteando como objetivo general se acerca. Voy a retomarlo acá, voy a retomarlo para mirarlo. Voy a plantearlo aquí, él de alguna forma está planteando, digamos, que hay una relación entre la primera y lo que está planteando por objetivo, pero no está cumpliendo con la función de una hipótesis. La hipótesis, porque aquí la pregunta es, ¿cómo puedo diseñar una plataforma digital? ¿Sí? ¿Cómo puedo diseñar? Entonces, vamos a mirar si en el documento los objetivos me lo dicen. Con una base de datos y PHP, bueno. Es lo que en términos prácticos él está planteando en sus objetivos puede ser la forma de diseñar esos elementos dados. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que coger? Tengo que coger todos estos objetivos y voy a subirlos. Y lo que hago es construir una posible hipótesis alrededor de esto que son los objetivos creados. Estos objetivos me van a permitir tener como el marco de referencia, llamémoslo así, para poder construir la hipótesis, porque yo lo que tengo que hacer con la hipótesis es dar respuesta a cada una de estas preguntas. O sea, yo voy a tener aquí 2 hipótesis. Voy a colocarle aquí hipótesis 1, que es la pregunta número 1, y esta es una hipótesis 2. Porque hay una segunda pregunta. Entonces, en la primera, ¿cómo diseñar una plataforma digital para un acueducto veredal? Entonces, vamos a mirar. Creando el aplicativo con los proveedores de la base, suministrar un software de alta calidad, mejorar alguna falla en cuanto a la planificación, realizar el aplicativo para así informar a la comunidad, realizar las pruebas de correo para el correcto funcionamiento del aplicativo, capacitar a la tema. Aquí creo que estos primeros son los que me pueden ayudar para construir esa primera hipótesis. Entonces, vamos a suponer, voy a tratar de parafrasear, digamos, asumiendo que en algún momento me puedo equivocar.
pero voy a tratar de parafrasear para poder construir una posible hipótesis ahí. Entonces, la primera, ¿cómo diseñar? Entonces voy a colocar creando un aplicativo que permita, creando un aplicativo que software para el funcionamiento administrativo, con proveedores de base de datos y PHP. En un momentico prendo la luz que aquí ya se oscureció. Está lloviendo, hermano. Un momento. Creando un aplicativo con proveedores de base de datos y PIP que permitan poner en funcionamiento un software de alta calidad para que ayuden a mejorar sus falencias y con ello voy a colocar aquí algo de y con ello beneficiar a la comunidad. Vamos a creer, entonces vamos a mirarlo acá, voy a cortarlo y me voy a ir acá. Entonces, vamos a mirar si concuerda. ¿Cómo puedo diseñar una plataforma digital para un acueducto veredal y así lograr que todos los usuarios del corregimiento de San Clemente puedan estar informados y sobre todo en temas administrativos del acueducto? Creando un aplicativo con proveedores de base de datos y PHP que permita poner en funcionamiento un software de alta calidad para que ayuden a mejorar sus falencias y con ello beneficiar a la comunidad. Entonces, pueda que digamos falten elementos, que hagan falta cosas, pero aquí lo que yo estoy planteando es una hipótesis. Esa hipótesis está muy relacionada con ¿qué? Con lo que yo voy a hacer en la investigación. ¿Y qué es lo que yo voy a hacer en la investigación? Los objetivos específicos que son los que de alguna forma me van a permitir a mí, pues obviamente, evidenciar la investigación. Entonces, esto es lo que yo he denominado o se denomina una hipótesis. Dar respuesta a la formulación que yo he planteado con el planteamiento del problema. ¿Le quedó más claro? Sí, profe, sí, ya está bastante claro. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta, hijos? Bueno, entonces, concluyamos. 1, tenemos plazo hasta el día lunes. El día lunes estamos, vamos a mirar fecha, el día lunes estamos a 16 de noviembre, hasta las 23:59 para corregir el anteproyecto con base en Profe, lo que acabo les de acabo decir de que mostrar. hasta el martes por ser el lunes festivo. No, es que el problema, hijo, es que el martes
y miércoles es que yo voy a calificarles para tenerles la nota, hijos. Porque la Sí, profe, intención es sino que... que ahorita le escuché que dijo hasta el martes porque el lunes era festivo, pero pues... No, hermano, hay que trabajar el fin de semana, en terminar las tareas, hermano, porque si no, el lunes se nos va y se nos va otra semana, hermano. Sí, O señor. sea, es lunes festivo 16 de noviembre hasta las 23:59 y recibo trabajos para calificar. El martes desde primera hora me empiezo yo a calificar esto, porque la intención es el miércoles hacerles llegar la nota del segundo parcial para si hay comentarios, hay revisiones, y si no, el jueves ya cuando tengamos la clase ya yo haberla subido a la plataforma como segundo parcial. Primera conclusión. Segunda conclusión, tenemos que tener la primera actividad en la tercera parte de nuestro trabajo, que es haber elaborado la hipótesis, haber construido el planteamiento del problema, y la tercera, haber construido el presupuesto o lo que cuesta la investigación. Entonces, esos 3 puntos, la idea es que los tengamos ya construidos para la próxima clase, para dentro de 8 días, porque vamos a revisarlos. Y al revisarlos vamos a mirar los errores. Con base en los errores vamos a corregirlos, y ya una vez corregidos podemos, con base en el anteproyecto ya aclarado y revisado, incorporarlos. Y quiere decir que dentro de 15 días ya tenemos una versión inicial o una versión preliminar de nuestro anteproyecto, que lo vamos a revisar, y una vez revisados, pues vamos a tener una semana más para corregirlo y poderlo presentar, y con base en ello obtener la tercera calificación, que es la presentación final de nuestro anteproyecto. ¿Queda claro? Sí, Sí, profe. señor. Bueno, si no hay preguntas, los libero, que Dios me los bendiga y que les rinda, y nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias. Profe, Señor, ¿me podría dar un tiempito pues a mí solo para unas preguntas sobre el anteproyecto? con el mayor gusto. Como que todo el mundo se quedó. Hasta luego, profe. Chao, Juan Diego. Profe, le comparto el proyecto, usted lo tiene ahí. No, compártalo con las preguntas que tú tengas. Listo, profe, de un momento. Profe, sí está viendo la pantalla mía. Sí, ya. Profe, es que pues yo sé que el proyecto pues para esta entrega no me quedó entonces de la mejor forma ahora que está viendo la retroalimentación. Entonces quisiera pues así como algunas dudas puntuales, porque digamos en uno de los puntos que me estoy enredando, por ejemplo, no sé cómo tratar el anteproyecto, si lo trato directamente como la aplicación o como la investigación. Digamos, tú lo que vas a construir es un aplicativo para mantener un control alimenticio. Sí, exactamente, profe, entonces, pero le voy. Entonces, el aplicativo es para mantener un control alimenticio. Ese es, bueno, somos 2 personas, solo que el compañero en el momento no puede estar presente. No importa. Hágalo, hágalo, hágalo. Esto es un agradecimiento, esto no importa. Bueno, esto no. Tenemos. Parte de ahí que quiero mirar los contenidos. Sí, señor. Hay una introducción, se la acepto. Tema de investigación. Acuérdate, 1,
es que el anteproyecto, si tú recuerdas, lo que yo quise mostrarle con la comparación entre el anteproyecto y el proyecto, es que prácticamente coinciden con 8 puntos de los 10. ¿Sí me hago entender? Entonces, Sí, profe. esos son el proyecto en últimas tiene 10 puntos, que es el título, el planteamiento del problema, la justificación, el objetivo, la hipótesis, el marco de referencia, el diseño metodológico, el cronograma, el presupuesto y la bibliografía. Y si comparamos con lo que tú acabas de hacer, pues obviamente coinciden. Lo que sucede es que cuando tú me muestras acá estos elementos, pues hay muchos elementos que digamos, en la práctica no son. Vamos a suponer, entonces, la primero, entonces, ¿qué es? La formulación, aquí no está la formulación, hablas de tema de investigación y descripción del problema, pero el primer punto es la formulación, después del título. El segundo punto es la justificación, ahí lo tienes. El tercero son los objetivos, tanto general como específicos. El cuarto punto es el marco referencial, que tú lo tienes aquí como marco teórico. Entonces, O si sea, uno el mira el tipo de tipo de investigación. investigación, saldría, porque ya en términos prácticos ya cumplimos con eso, ¿sí? Ah, listo, profe. El, Entonces, el diseño metodológico no aparece aquí, y el cronograma está ahí, y la bibliografía. O sea, si tú miras y comparas con lo que acabamos de ver, pues hay algunos puntos que no debieran de estar en el documento. Entonces es importante que lo tengas en cuenta. Primer punto, sigue. sí, profe. En la introducción, ahorita, digamos, no cuenta porque estamos en la parte de construcción de este proyecto. Las introducciones son más ya cuando yo he hecho una investigación, ¿de acuerdo? Por eso aquí está mucho más concreto lo que es la propuesta. O sea, normalmente introducciones no van en este tipo de documentos. O sea, que la introducción es opcional o necesariamente No, la ni por... siquiera es opcional, no va. Entonces, pero la tacho acá. Introducción. No está tampoco. Listo, profe. Aquí vamos. Aplicativo para mantener eso. Entonces, tú ya te metiste aquí como si fuera el marco teórico, ¿sí? ¿Qué es lo que va antes de eso? Uno, ¿qué va? Va en el anteproyecto, va la formulación del problema. ¿Y cuál es la formulación? O sea, tú tienes que tener en el documento, ¿dónde está el planteamiento del problema? Muéstramelo. Profe, yo creo Bájame que bajando. es Si el este problema. consumo de calorías, mira, aquí lo plantea como la problemática, ¿sí? ¿Y a dónde está la pregunta? ¿Cuál fue la pregunta problemas que tú hiciste? La pregunta del problema. Profe, es que yo bueno, yo en la anterior entrega yo hice las preguntas, pero entonces acá como que no la tomé como preguntas, sino que las convertí así como propiamente a un título en el marco teórico. Oh, ahí es donde juega un papel importante, digamos, mirar los contenidos, Iván, porque si no colocas la formulación de la pregunta, recordemos que ahorita ya cuando hago el planteamiento, hago toda una descripción de la problemática y sustentada teóricamente, que fue lo que hicimos en el documento anterior, y le incorporamos la formulación para que quede todo el planteamiento y formulación establecido, hijo. Sí, profe, entonces el planteamiento iría... No, haga de cuenta, nuevamente le digo, en entrega que tú vas a hacer, va en la formulación del problema. ¿Qué es la formulación del problema? La pregunta la pregunta que tú vas a tener como elemento fundamental para tu proyecto de investigación. Entonces, vamos a suponer, si tú miras acá, súbeme para mirar el título. Por dar un ejemplo y lo tengas en práctica. Entonces, ¿qué es? Por decir algo, como aquí tengo aplicativo para mantener un control alimenticio. Entonces voy a suponer, muéstrame el objetivo general. El objetivo general, hijo. Señor. Ya, ahí. Devuélvalo, bájalo un poquito. Reducir la tasa de obesidad, sobrepeso y sus consecuencias. Me Entonces, falta ¿qué es el lo para. que yo planteo? ¿Qué es lo que yo planteo? Es cómo a través de un aplicativo
digital o como lo quieras tú establecer, puedo reducir la tasa de obesidad y sobrepeso y con el propósito de evidenciar o evitar consecuencias en la salud de las personas, por dar un ejemplo. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Entonces diría, es la formulación del problema, ya listo, en forma de tipo de pregunta. Ok. Pues, ¿qué es lo que yo estoy evidenciando? Tú cogiste y recopilaste toda la información ahí. ¿Qué le sugiero, hermano? Ahora, revise esta clase. Es más, de hecho, todo esto está quedando grabado, o sea que tú puedes revisar y corregir, digamos, muchos de los elementos que están dados. Entonces, ¿qué coja? Coja el índice que yo le mostré donde están los 8 puntos. Sí, Ya tienes el título, establezcas una formulación. La formulación es la pregunta que se está dando. Ahí tienes una justificación. Esa justificación tiene que estar sustentada teóricamente, o sea, cada párrafo tiene que haber salido de un documento y tú lo tienes que demostrar. Después de esto vienen los objetivos tanto general como específicos. Después de eso viene el marco de referencia. El marco de referencia, nuevamente le reitero, debe ser los contenidos temáticos fundamentales, esenciales o vitales de su investigación, que puede ser la obesidad, que puede ser los aplicativos móviles para este tipo de cosas, que puede ser el tema de la salud en cuanto a los tipos de alimentación. Entonces, hay unas temáticas que son las fundamentales y a partir de esas temáticas se tiene que construir con toda la información que usted ha recopilado, toda un bagaje referencial, teórico referencial de cada uno de esos temas. ¿De acuerdo? Después viene el diseño metodológico, que es cómo vas a hacer tú esos objetivos específicos. Entonces, en el cronograma tú estableciste las actividades, es teóricamente demostrarme cómo cada una de esas actividades tú las vas a realizar. Y el cronograma ya lo tienes evidenciado y a partir de allí la bibliografía, o sea, son los 8 puntos que tú tienes que construir con base en eso. Si tú lo construyes ahorita bien, viene Iván, ¿qué es lo que le va a servir? Es que automáticamente esa es la cuota inicial, el 75% del anteproyecto. sí, profe, podrían mirar un momentico al marco teórico, es que no sé si, pues estoy mirando y varios ejemplos y cómo lo construían, y entonces me pareció no interesante. Entonces, aquí al principio le dan como una breve descripción y obviamente basado en investigaciones. Pues, cada párrafo de esos, ¿usted los construyó o los referenció? Señor. Partes yo las construí porque, pues, para enlazarlos. Y otros sí, digamos, hoy los tomé ya directamente donde investigué. Así y lo referencié. Okay. Este primer punto, digamos, tú estás entrando ahí, dichos resultados demuestran un impacto que tiene sobrepeso. Aquí vas a establecer, vas a empezar a hablar de qué. Sí, profe, sería entonces, quise como escribir esa parte ahí porque sería como un abrebocas para saber sobre qué es lo que voy a hablar. Digamos, por ejemplo, la obesidad, que sería como el tema central, pero que eso, bueno, proviene sobre el descontrol alimenticio y algunos factores. Correcto. Digamos, lo importante de todo es que tú tengas claro, Iván, de que hay unos ejes temáticos. Esos ejes temáticos son los que tú vas a trabajar la documentación. Entonces, tú tienes que tener 2, 3, 4 ejes temáticos y colocar. En realidad escogí 3, porque pues si seguimos acá en la parte del Bueno, siguiente entonces uno es obesidad. ¿Cuál es el segundo? Uno lo traté como directamente como la obesidad, pero como una epidemia, un problema ya. El otro lo traté como un factor socioeconómico y el otro porque hay en países, dependiendo ya el factor, bueno, de la economía y también el de sociocultural. Ok, tienes 3 elementos. La pregunta es, dígame, desde el marco de teórico, ¿dónde trabajas tú el contexto de lo que es la ingeniería de sistemas? Profe, ahí sí.
Pues estaba hablando de un aplicativo, hermano. Entonces, hay que hablar de los aplicativos, la importancia de los aplicativos para que pueda contrarrestar esos tres elementos dados. Sí, profe, me faltó entonces eso en el marco teórico. No, bueno, me estoy centrando ya mucho como en la problemática, pero no como lo que yo voy a hacer en sí el aplicativo. Correcto. Porque acá yo hasta resalté, por ejemplo, las problemáticas socioeconómicas y culturales, y acá arriba como el sobrepeso, la obesidad. Y por ejemplo Claro. acá, bueno, no sé si esto está bien, profe, pues yo vi unos marcos teóricos algunos, y me gustó esa forma como lo trabajaban. Bueno, ahí está, hay un primer punto que se llama mirada como epidemia mundial, listo, está referenciado, listo, siga bajando, a ver, muéstrame así en general. Bueno, todo eso está referenciado, que es lo importante, demostrar que eso que siga. ¿Cuál es el segundo tema? Si tienes un 8.2, ahí ya lo mostraste. Mirada del sector socioeconómico, listo. ¿Sí? Entonces, obviamente, mirada de qué? Esto de lo que estamos hablando de, digamos, la obesidad asociada a eso. Siga. Hay un tercer tema. La obesidad Listo. como... Correcto, ya tienes tres temáticas más o menos que te pueden dar como marco referencial y hay una cuarta que es el tema de los aplicativos móviles para que puedan ayudar dentro de todo este tipo de cosas. Entonces, profe, lo del aplicativo móvil lo metería, digamos, como un 8.4. Entonces, ya como, bueno, las aplicaciones móviles, bueno, respecto a lo de la salud, podría ser un ejemplo así rápido. Ok. Listo, profe. Pero entonces sí, pues, de esta forma sí se puede manejar así, ¿cierto, profe? Sí, claro. Profe, y acá el cronograma, no sé si está bien hecho, pues es que no se visualiza bien, entonces, pues yo quise como colocarle una URL, entonces que lo llevara directamente a él. Ok, listo. Digamos en términos prácticos, uno lo que ve es que tú colocaste muchos elementos, hay que simplificarlos, darle una organización y a partir de allí, pues obviamente tener como lo que se está exigiendo. Sí, profe, sí, entonces va a mirar, como usted me dice, el contenido, lo que en verdad debo tener y lo que no debo tener, pues desecharlo y organizar más las ideas e incluirlo en el aplicativo. Listo, hermano. Ok. Listo, profe, muchas gracias. Ahí queda grabado, ahora cuando suba, si quieres revisar, la parte final está lo que acabamos de hablar. Sí, profe. Listo, profe. Ok. Muchas gracias. Profe, Bueno, una pregunta. un abrazo. Las conclusiones podría dejarlo, lo elimino. No, nada que no estemos solicitando debe estar, Iván. ¿Por qué? Porque Listo. eso lo que te hace es evidenciar, es como si tú hubieses sacado ya un trabajo escrito. Ya, listo, profe, sí. Okay, Muchas listo, gracias, bueno. profe. Bueno, un abrazo, Dios lo guarde. Hasta luego, profe. Hey, Señor César. ¿cómo está? Bien, profesor, ¿será que puede mostrar, por favor, otra vez el anteproyecto mío? Con el mayor gusto, César. Ya se lo muestro. Sí, pues para yo, o sea, volver a ver el video y a replantear todo, ¿cierto? Sí, hermano. Sí, hermano, porque si no lo contrario, hermano, estamos graves. Sí, pero es que nosotros, por lo menos en el marco T, en el que dice marco T, marco metodológico, marco teórico de referencia, fue donde, pues básicamente definimos todo el proyecto. Sí, por eso, pero es que el problema es que lo que yo te decía a ti, por ejemplo, mire, que ustedes que habían construido ya esta justificación como hacer un marco en un árbol de problema con una sustentación y no la colocan, o sea que se perdió ese trabajo. ¿Sí? Entonces ahí es donde uno piensa, recuerde hermano, cada párrafo, cada escrito tiene que estar sustentado. El anteproyecto es la propuesta de investigación documental, o sea, entre más documentos, nosotros tenemos que tener por lo menos 30, 40, 50 documentos referenciados, pero no colocarlos en la bibliografía, demostrar que los utilizamos en el escrito, hermano. Por Si no ejemplo, lo hacemos así, el proyecto no vale, hermano. entonces hay que agregarle la parte, por ejemplo, de ahí tenemos varias partes de varios
Por ejemplo, lo que dice 1.28 millones de muertes es cifra real. Eso Entonces, exacto, ¿de dónde sacó eso? eso lo sacamos de las estadísticas de Google. Ah, bueno, entonces tú tienes que establecer, mira, voy a quitarle esto, entonces, ¿qué es lo que yo hago? Si aquí me dice eso, yo lo que hago es aquí referencio, digo, oiga, voy a colocar, por dar un ejemplo, un 1, y lo que hago ese 1 es que llevo una secuencia de los escritos de los trabajos que se tienen. Entiendo, listo, sí, profe, qué pena. Listo, entonces referenciamos todo, porque sí lo tenemos Todo. referencia, pero no tenemos así como usted. Sí, porque si yo leo esto, como lo digo, la pandemia debe afectar, perdón, la pandemia la pandemia debida a enfermedad por coronavirus COVID-19 ha producido más de 1.28 millones de muertos en el mundo. Entonces la pregunta es, ¿y quién lo dijo? Usted ya estableció, porque eso no es algo que usted llegó y dijo, no, eso coloquemos 8 millones, coloquemos 27 millones de personas que han muerto. No, eso no es así. O sea, una investigación documental tiene una validez en la medida en que yo lo referencie. ¿Por qué? Porque yo estoy construyendo una investigación y esa investigación en este momento la estoy construyendo es con base en documentos. ¿De acuerdo, César? Sí, profe. Ok, siga. ¿Puede bajar? Mire los objetivos. Sí, esos objetivos, resulta que, bueno, yo le pregunté a una persona del semestre pasado y me dijo, parce, déjenlos ahí lo más corticos que pueda y especifíquelos abajo. Entonces nosotros dejamos corticos esos y especificamos todo abajo. Sí, ahí la embarró porque es que uno no puede, si yo estoy leyendo, voy a mirarlo aquí abajo. ¿En dónde? Arriba, profe, ya le digo, espere. Digo qué página y todo. Intercambio, desarrollo, segundo proyecto, importancia, título. Es que le enviamos el que no era. Esa no tiene una página que dice diseño metodológico. No, nada. Qué huevos. No, sí dice diseño metodológico, pero lo que colocar es, mire, diseño metodológico, pero dice otras cosas. Por ejemplo, identifica, podríamos leer los objetivos específicos, están descritos ahí de forma, cada uno. Identificar variables de confusión. Este objetivo se realiza aplicando un análisis exploratorio, es decir, se busca aquellas columnas que no aportan información. Pues ese es el objetivo específico. Y ahí está. Aquí no dice nada. Aquí no me dice nada como objetivo. Recordemos, mire, nuevamente le coloco aquí César, para que vean las cosas. El objetivo tiene que tener 3 partes fundamentales que las coloqué yo acá. Aquí está. Un verbo en infinitivo, un sujeto, que es lo que yo voy a realizar, una, digamos, condición y lo que yo espero. Son 4 partes. Recolectar el verbo, el sujeto, señalar los datos, ¿cuál es la condición? ¿Para qué voy a hacer eso? Si yo miro acá y me vuelvo a lo que usted me está mostrando, pues no, lo que yo tengo que tener claro es qué voy a hacer. Tú me colocas diseño metodológico, mira aquí, identificar variables de confusión. Entonces, sí. Vamos a suponer, voy a tener, digamos, como elemento es esto, es que voy a identificar variables de confusión. Este objetivo, hasta este momento no hay un objetivo, ahí es una pregunta, identificar variables de confusión. Yo supuestamente, si yo leo esto, es que tú me vas a explicar qué es eso, identificar variables de confusión. Me falta redacción. Este objetivo se realiza aplicando un análisis exploratorio, es decir, se buscan aquellas columnas que no aportan información o información errónea. Es filtrada de la base de datos para que no entorpezca la investigación. ¿Esto quién lo escribió? Lo escribiste tú, ¿cierto? Sí, señor. ¿Y es que tú sabes de eso? Sí, señor. Pues eso fue lo que nos explicó el profesor, para que realizábamos esa... pues él nos dijo, vamos a hacer, estos subsidios físicos se tienen que cumplir para todo análisis de bases de datos. Y él entonces, dijo, el tema es que por eso te estoy diciendo, cuando yo escribo diseñar, César, lo que estoy haciendo es que yo estoy construyendo lo que voy a utilizar como metodología. Entonces,
aquí me está diciendo identificar variables. Primero no es un objetivo, eso ya le queda claro. Realiza aplicaciones, se realiza aplicando un análisis exploratorio. Entonces, ¿qué es eso de un análisis exploratorio? Pues me imagino que es explorar sobre una base de datos, pero si yo voy a mirar metodológicamente esto, ¿qué es lo que yo busco? Aquí esta identificación de variables debe estar sustentado en un documento. Ah, ok. Porque si tú me lo escriben, yo no le creo a usted, hermano. Porque usted hasta ahora es primíparo en el proceso. Tiene que alguien haberlo demostrado para evidenciar que esa metodología que tú estás planteando ya fue verificada. Profe, una pregunta. Entonces, por ejemplo, que estas cosas que son muy generales, por ejemplo, porque esto se puede sacar de un tratamiento de datos estadísticos, ¿cierto? ¿Sí? Porque pues en todas las bases estadísticas usted puede pues hacer filtros de datos para que no dañen la información. Entonces, pues se puede buscar cualquier documentación. Documento que me permite metodológicamente evidenciar eso y lo tomo como referencia, sacando la información que usted quiere establecer. Ah, listo. Nuevamente reitero, César, un proyecto de grado en su primera fase, que es la que vamos a terminar, es la investigación documental. Y si yo hice una investigación documental, tengo que mostrarles a ustedes cuál es la importancia de ello. Yo se lo mostré en la clase pasada cuando yo evidencié eso. Voy a mostrárselo nuevamente acá. Yo les mostré a ustedes eso y les dije, oiga, hermano, pongan cuidado a esto. Se los mostré, mira, ahí estoy abriéndolo. Y les dije, miren, todos los documentos, planteamiento del proyecto Lema, mire, todo se lo resalté. Le dije, todo está documentado, mire, todo está documentado, ¿sí? En términos prácticos, si yo no documento eso, pues, ¿qué quiere decir? Que no hice una investigación, mire. Ah, listo. Entonces, aquí, en esta primera fase, lo que ustedes escriban lo deben de escribir sustentado con documentos. Si no lo sustentan con documentos, no es válido, César. Listo. Ya sé qué se va a hacer. Ok, mi hermano. Listo, mi Muchas hermanito. gracias. Listo. Quedamos pendientes. Bueno, profe, Gracias, chao. tenga buen día.